Hermanos y hermanas en Cristo, hoy los invito a detenerse un momento, a dejar de lado el ruido del mundo y a reflexionar con el corazón abierto y la mente alerta. Vivimos tiempos inquietantes. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Y la Iglesia Católica, fundada por el mismo Cristo, parece navegar en aguas tormentosas. Divisiones internas, interpretaciones contradictorias de la doctrina, escándalos que sacuden la confianza de los fieles y una crisis de fe que se extiende como una sombra. Nunca antes la barca de Pedro había parecido tan vulnerable. Sin embargo, nada de esto nos toma por sorpresa. Las Escrituras, los santos y los místicos nos han advertido que vendrían días difíciles. Algunos creen que estamos al borde de un evento trascendental, una fractura que podría marcar para siempre la historia de la Iglesia. ¿Qué ocurrirá después del pontificado del Papa Francisco? ¿Nos espera un cisma? ¿Y cuáles serán las consecuencias para nosotros, el pueblo de Dios? Las respuestas podrían estar ya escritas en las profecías de Fátima y en las visiones de místicos que, a lo largo de los siglos, han vislumbrado el destino de la Iglesia. En este viaje juntos exploraremos estas revelaciones, analizaremos las señales que se manifiestan a nuestro alrededor y trataremos de comprender cómo prepararnos espiritualmente para lo que nos espera. Les pido que me acompañen hasta el final. Lo que descubriremos podría transformar radicalmente su perspectiva sobre el futuro de la fe católica. Para entender el presente, debemos mirar al pasado. A lo largo de sus 2000 años de historia, la Iglesia Católica ha enfrentado innumerables tormentas. Pensemos en las persecuciones de los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, en el gran cisma de Oriente que separó la Iglesia latina de la ortodoxa, o en el caos del gran cisma de Occidente, cuando 2 y luego 3 papas disputaban el trono de Pedro. En cada ocasión, la Iglesia ha sobrevivido guiada por la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hoy, sin embargo, la crisis parece diferente. No es solo una cuestión de poder o de política, sino de fe. Las divisiones ya no solo afectan a los límites geográficos o a las jurisdicciones, sino al mismo corazón de la doctrina católica. Las profecías, que en el pasado han sido un faro para los fieles en tiempos oscuros, ahora nos hablan con una urgencia renovada, como si el tiempo de la prueba estuviera cerca. En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, la Virgen María se apareció a 3 humildes pastorcitos, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto, entregándoles 3 secretos que estremecerían al mundo. Los 2 primeros secretos fueron revelados rápidamente, una visión del infierno mostrando las almas condenadas y un llamado a consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María para evitar guerras y persecuciones. El tercer secreto, en cambio, permaneció envuelto en misterio durante décadas, alimentando especulaciones y debates. No fue sino hasta el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, que el Vaticano publicó una parte de él. El texto describe una escena dramática, un obispo vestido de blanco, caminando entre las ruinas de una ciudad devastada, rodeado de los cuerpos de mártires, hasta ser asesinado por flechas y disparos. La Iglesia interpretó esta visión como una referencia al atentado contra Juan Pablo II en 1981, pero muchos estudiosos y teólogos creen que su significado es mucho más amplio. El cardenal Mario Luigi Schiappi, teólogo personal de 5 papas, afirmó que el tercer secreto contenía una advertencia sobre una enorme apostasía que surgiría desde la cúpula de la Iglesia. Esta declaración dio origen a teorías que sostienen que el Vaticano no reveló el mensaje completo, tal vez para evitar el pánico entre los fieles. Sor Lucía, en cartas escritas en la década de 1980, parece confirmar esta visión oscura, hablando de una crisis espiritual que golpearía a la Iglesia desde su interior. Hermanos y hermanas, miremos a nuestro alrededor. Las divisiones entre obispos, las controversias sobre temas como el matrimonio y la moral, los fieles que se alejan de la práctica religiosa. ¿No podría ser este el inicio de lo que la Virgen de Fátima nos advirtió? El tercer secreto, quizás, no es solo una profecía del pasado, sino una advertencia para nuestro tiempo. Las visiones de Fátima no son un caso aislado. A lo largo de los siglos, varios místicos y santos han recibido revelaciones que parecen converger en un futuro de crisis para la Iglesia.
Más allá de las apariciones de 1917, Sor Lucía continuó recibiendo mensajes de la Virgen a lo largo de su vida. En una carta al cardenal Carlo Caffarra, escribió que la batalla final entre el reino de Dios y el de Satanás se libraría sobre la familia y la Iglesia. Hoy en día vemos cómo esta profecía se está cumpliendo. Intensos debates sobre el matrimonio, la familia y la doctrina están dividiendo a los fieles y a los pastores. En 1973, en Japón, Sor Agnes recibió un mensaje mariano reconocido por la iglesia local. La Virgen le dijo: «Llegará un tiempo en que los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos contra los obispos. Satanás se infiltrará en las más altas esferas de la iglesia y muchos sacerdotes conducirán las almas a la perdición». Estas palabras, que recuerdan el tercer secreto de Fátima, describen un conflicto interno que ya es visible en las disputas públicas entre los prelados. El padre Gobi afirmó haber recibido locuciones de la Virgen entre 1973 y 1997. En estos mensajes se hablaba de una falsa iglesia que emergería dentro de la verdadera iglesia, promoviendo doctrinas heréticas y abrazando el relativismo. Predijo un tiempo de gran confusión en el que los fieles tendrían que elegir entre la verdad y el engaño. La beata Ana Catalina Emmerich tuvo visiones extraordinariamente detalladas. Describió dos iglesias, una verdadera, perseguida y reducida a un pequeño rebaño, y una falsa, próspera y aceptada por el mundo. Habló de una iglesia en la que los sacerdotes abandonarían la tradición para conformarse a las ideologías seculares, una descripción que muchos ven reflejada en la crisis actual. Todas estas profecías convergen en un mismo punto. La iglesia podría enfrentar un cisma, una división entre quienes permanecen fieles a la doctrina tradicional y quienes abrazan una renovación considerada peligrosa por sus críticos. Después del Papa Francisco, algunos temen que esta fractura se vuelva definitiva. Un fenómeno único en nuestra época es la coexistencia de dos papas vivos, Benedicto XVI, quien renunció en 2013, y Francisco, elegido inmediatamente después. Nunca antes en la historia moderna de la Iglesia había ocurrido una situación similar, y algunos la ven como una señal profética. Místicos como la beata Emmerich insinuaron una confusión con dos papas en conflicto, e incluso el propio Papa Benedicto XVI, poco antes de renunciar, habló de una iglesia paralela que intentaba imponerse. Una antigua profecía atribuida a San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XII, enumera a los papas con lemas simbólicos. Según esta lista, Francisco sería el último papa, identificado como Petrus Romanus, Pedro el Romano, destinado a guiar a la Iglesia en una época de tribulación. Aunque la profecía de San Malaquías es controvertida y su autenticidad debatida, muchos la vinculan con los acontecimientos actuales, viendo en Francisco al último pontífice antes de un gran cataclismo. En la historia, el gran cisma de Occidente fue un ejemplo dramático. Dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, disputaban la legitimidad, causando confusión entre los fieles. Hoy, un cisma podría tomar una forma diferente. No solo una división entre dos papas, sino una fractura teológica, con algunas conferencias episcopales o grupos de fieles alejándose de la doctrina tradicional. Las implicaciones serían enormes. Para los fieles, significaría elegir entre facciones, con el riesgo de perder la unidad que Cristo quiso para su Iglesia. Para el mundo, un cisma podría debilitar el testimonio católico, dificultando aún más la evangelización en una sociedad ya secularizada. Sin embargo, la historia nos enseña que, aunque herida, la Iglesia nunca ha sido destruida por sus divisiones. La Virgen María, que apareció en Fátima, no es solo un símbolo de devoción, sino una madre que guía a sus hijos a través de las tormentas. Su mensaje es simple pero poderoso: conversión, penitencia y oración. En Fátima pidió el rezo diario del rosario y la consagración a su Inmaculado Corazón, prometiendo que estas prácticas traerían paz y salvación. En un tiempo de crisis como el nuestro, su papel es crucial. Muchos creen que la promesa del triunfo de su Inmaculado Corazón, anunciada en Fátima, aún está por cumplirse y que su realización depende de la respuesta de los fieles. La Virgen nos invita a ser su pequeño rebaño, fiel a Cristo, incluso cuando la propia Iglesia parece tambalearse.
Hermanos y hermanas, el futuro de la Iglesia también depende de nosotros. Sean la sal de la tierra y la luz del mundo en estos tiempos difíciles. Suscríbanse al canal para profundizar en estos temas vitales. Compartan este video con aquellos que buscan respuestas y escriban en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia se dirige hacia un cisma? ¿Qué señales ves en tu comunidad? Hablemos de ello juntos. Que Dios nos bendiga y nos guíe en este camino.